La misteriosa desaparición de la cabeza de Pancho Villa. Bienvenidos Nopal Brother y Nopal Sister a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de la misteriosa desaparición de la cabeza de Pancho Villa. ¿Sabías que el 6 de febrero de 1926 la tumba del Centauro del Norte fue profanada y se llevaron únicamente su cabeza? Pues en este video te hablaremos de las diferentes teorías que existen y de los verdaderos responsables de tan atroz saqueo. Pero antes de hablarte de los presuntos culpables y a dónde se llevaron la cabeza de Don Pancho, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días. Tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas, así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. No se sabe con precisión cuál fue la causa, pero diversos historiadores sostienen que mucho tuvo que ver una entrevista que concedió Pancho Villa al periodista Regino Hernández Yergo en 1922, en la que afirmó que podía movilizar a 40,000 hombres en 40 minutos, lo que incomodó a Obregón y a Plutarco Elías Calles, que temían que Villa se levantara en armas nuevamente para tumbarles el teatrito que estaban armando. Lo que es un hecho es que al poco tiempo, el 20 de julio de 1923, Villa fue emboscado y ultimado cuando se dirigía a una fiesta familiar. Villa fue enterrado en el Panteón de Parral, Chihuahua, y según se refieren las crónicas, la mañana del 6 de febrero de 1926, el velador del Camposanto descubrió que la tumba del Centauro del Norte había sido profanada y que a su cadáver le faltaba la cabeza. A 95 años de la partida de Villa, estas son algunas de las teorías sobre la autoría del saqueo del cadáver y del posible paradero de su histórica cabeza. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. El nombre que apunta como responsable para muchos de los historiadores. Los investigadores Friedrich Kaas, Paco Ignacio Taibo II y Víctor Ceja Reyes coinciden en que los autores del hecho atroz fueron un puñado de hombres al mando del general Francisco Durazo Ruiz y del capitán Garcilaso. Sobre este hecho, dice Taibo que en entrevista con el periodista Juan Ibarrola, Durazo inventó otra historia sobre Pancho Villa, pero Ibarrola afirmó que descubrió una caja con un cráneo con agujeros de bala sobre la chimenea, y cuando preguntó a Durazo al respecto, este dio por terminada la entrevista, quedando así la duda de a quién pertenecía esa cabeza y por qué la tenía ahí como un trofeo. Número 2. La teoría de la venganza de Obregón. Respecto a quién fue el autor intelectual, los principales sospechosos mienten y se contradicen en las diversas entrevistas que se les hicieron, pero lo más probable es que Álvaro Obregón, dolido todavía con Francisco Villa porque por su culpa perdió su brazo en batalla cuando peleaba contra las fuerzas que este último comandaba, pues en venganza Obregón decidió que si él llegaría a la tumba sin una parte de su cuerpo, Villa correría con la misma suerte. Como es sabido, el brazo de Obregón se exhibe en el monumento a su memoria, ubicado en San Ángel, en la Ciudad de México. Número 3. La versión del principal sospechoso de la profanación de la tumba de Villa. De acuerdo a una entrevista sobre el tema, el general Francisco Durazo habría dicho que el general Arnulfo Gómez había sido el autor intelectual de la decapitación. Afirma que un hombre del que no se sabe su nombre, pero que lo apodaban el Chololo, había llegado a Parral enviado por el general Gómez. Según esta versión, el general Arnulfo Gómez recibió una oferta de $50,000 de unos americanos por la cabeza de Villa. Durazo ordenó a Guillermo Villacruz, médico militar, que con unos soldados acudiera por ella a la tumba de Villa y entregaran la cabeza a Ernesto Weissel, su chofer. Pero los americanos solo querían pagar la mitad y como solo recibieron 10,000 pesos, no la entregaron y Durazo ordenó a los hombres que se deshicieran de la cabeza. También los investigadores sostienen que una de las razones de Arnulfo Gómez fue porque admiraba a Villa y quería que le hicieran estudios a su cerebro. Número 4. La otra versión de que fue una petición de los americanos. Es aquella que sostiene que recibió una oferta de los americanos de $10,000 por la entrega de la cabeza de Villa. Durazo ordenó al cabo José Garcilaso y a los soldados José Martínez y Felipe Cruz la tarea de profanar la tumba de Villa. Emilio Homdal era el encargado de recibirla y entregar a Durazo la cantidad convenida, pero el escándalo que levantó la detención de Homdal trastornó todos los planes y finalmente no se realizó la operación. La cabeza de Villa anduvo de una mano a otra hasta que fue sepultada en un lugar cercano a la carretera de Parral a Jiménez, según esta versión. Curiosamente, la prensa americana, después de entrevistar a Emilio Homdal, el cual había llegado a El Paso, Texas, procedente de Parral, publicó la sensacional noticia de que la cabeza de Villa estaba en Chicago en poder del doctor Orlando Scott, el cual se proponía estudiarla. Número 5. La teoría de la conspiración extranjera. Otra de las teorías de la desaparición de la cabeza de Villa es la que sostiene que los doctores James Whitney y Orlando Scott, procedentes de Chicago, habrían contratado
contratado a un individuo de ascendencia sueca llamado Emilio Homdahl y a un tal Alberto Corral para que robaran la cabeza. Estos fingieron ser mineros, llegaron a Parral y se hospedaron en el Hotel Fuentes. La noche del 5 de febrero salieron del hotel en su automóvil y se trasladaron al panteón. Según esta versión, saltaron la barda, abrieron la tumba e hicieron el trabajo sucio. Se piensa que alguno se lesionó porque allí quedaron algunos algodones manchados en sangre. Regresaron al hotel y al día siguiente fueron aprehendidos por la policía a instancias de don Juan Amparán, administrador del cementerio, quien los identificó como sospechosos. A pesar de habérseles encontrado una hacha manchada de sangre, picos y herramientas de mineros, estos dos fueron puestos en libertad por falta de pruebas, pero la cabeza no pudo ser recuperada. Número 6. Los posibles lugares donde se encuentra. Hay varias versiones acerca del destino de la cabeza de Villa y probablemente el autor que mejor las desmenuza es Paco Ignacio Taibo II. En una primera teoría del destino de la cabeza fue que en 1929 circuló en la prensa la información de que el cráneo de Villa se exhibió en Estados Unidos en el circo Ringling Brothers y se cobraban 25 centavos para verlo. Decían también que la cabeza se encontró en cierto momento en el Museo de Historia Natural de Nueva York con un letrero que decía que la habían adquirido por $60,000. Por su parte, un hijo adoptivo de Villa, de apellido Piñón, aseguraba que la cabeza fue pasada a Estados Unidos en un doble tanque de gasolina. Y la otra versión que surgió del destino del famoso Crane es que un anticuario estadounidense diría que la cabeza estaba en su poder, allá por 1967 en Nichols, Iowa. Aunque Taibo cree que la cabeza no salió de México y se encuentra en las cercanías de Salaíces, enterrada en su caja de balas de Mauser de 7 milímetros. Salaíces es un pueblo pequeño del estado de Chihuahua, con apenas 476 habitantes cercano a Parral. Número 7. La teoría de que la cabeza forma parte de un culto de una sociedad secreta. Friedrich Kass, en su obra Pancho Villa, por su parte señala que las primeras sospechas cayeron sobre un mercenario llamado Emil Homland y que este habría vendido la cabeza a una sociedad secreta de la Universidad de Yale llamada Skull and Bone Society, a la que pertenecía el expresidente George W. Bush. Taibo coincide con Kans y añade que en la colección de cráneos que posee esta fraternidad estudiantil secreta se encuentra la famosa cabeza que Emil Homland vendió a Frank Brophy, un graduado de Yale y amigo de Prescott Bush, quien era abuelo de Bush y miembro también de la sociedad, por $25,000. Algunos estudiantes méxico-estadounidenses, preocupados por el hecho, muestran un mapa de la red del lugar donde se supone que está la cabeza, los cuarteles generales de Skull and Bones llamados The Tomb, frente a la Galería de Arte de la Universidad de Yale. Aunque el propio Taibo cuestiona si en realidad la cabeza que se vendió se trata de la perteneciente a la de Pancho Villa, o si solo los timaron haciéndoles creer esto. Número 8. La teoría que tiene más posibilidades de revelar la verdad. De acuerdo con otra versión, el chofer de Durazo, Ernesto Weissel, le llevó la cabeza a Homdahl, pero este le quería dar solo 10,000 de los $50,000 que habían acordado, por lo que regresó con ella y después, ayudado por un cabo de apellido Figueroa, la enterró en el camino de Parral a Jiménez en el rancho El Cairo. Según esta versión, el soldado caminó como 100 metros rumbo al Cerro del Huérfano y ahí enterró la cabeza. Curiosamente, El Cairo está en el Valle de Allende, muy cerca de Salaíces. ¿Será este el mismo lugar al que se refiere Taibo? De ser cierto, y toda vez que es la teoría donde se acomodan mejor las piezas, podría ser este el verdadero lugar donde tuvo el destino final la cabeza del líder de la División del Norte. Número 9. El último rumor sobre la cabeza de Villa que surgió en Estados Unidos. El miércoles 3 de junio de 1968, una nota periodística reseñaba la publicación de un reportaje aparecido originalmente en el Chicago Sun-Post, en el que se informó que el presunto cráneo de Francisco Villa fue descubierto por un profesor de lenguas romances de la Universidad de Missouri. Encontraron en Estados Unidos el cráneo de Pancho Villa, decía el cintillo encima del cabezal del periódico, y la cabeza de la nota rezaba: un profesor norteamericano la entregó para que sea regresada a México. El material del Sun Post afirmaba que un profesor de Missouri, el Dr. Boyd Carter, había encontrado el cráneo de Villa y se lo había entregado al señor Guillermo Guzmán West, hijo del escritor Martín Luis Guzmán, para que lo regresara a México. Pero todo quedó en aquel papel, pues no se pudo confirmar jamás la noticia. Número 10. La bibliografía que puedes leer sobre este tema. Si te gustó este video y quieres informarte más sobre la misteriosa desaparición de la cabeza de Pancho Villa, te recomendamos diversos libros que abordan este tema. John Reed es un periodista norteamericano que escribió acerca de Villa en México insurgente, donde relata hechos que vivió al lado del general, e incluso se hizo una película basada en este libro. Friedrich Kass escribió una obra muy completa llamada Pancho Villa.
y Paco Ignacio Taibo II, en su Pancho Villa, una biografía narrativa, nos ha entregado también una investigación reveladora sobre este caudillo. Otros autores que también han tocado el tema Pancho Villa han sido Óscar Ching Vega, Margarita de Orellana, Elías Torres, Lavretsky y Héctor Ipierri. Muchas gracias Nopal Brother y Nopal Sister por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios cuál crees que haya sido el destino de la cabeza de Pancho Villa, y si crees que merece toda la atención para poder ser encontrada. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas, y te esperamos en el siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. Bienvenidos Nopal Brother y Nopal Sister a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos sobre aquellas mentiras que nos han hecho creer sobre las culturas indígenas mexicanas por culpa de la manipulación de la historia hecha por los españoles. Por ejemplo, ¿sabías que era mentira que los ganadores del juego de pelota siempre fueron sacrificados? De este y otros mitos te hablaremos a continuación. Pero antes de hablarte sobre estas mentiras que nos han hecho creer sobre las culturas prehispánicas, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal